va a ser realmente un honor poder conversar con Carla Bairetti, que recuerdan, le comentaba hace un ratito, es una eldoradense que luego comenzó o se fue de la ciudad y siguió sus estudios, de acuerdo a lo que nos ha mencionado, en Mar del Plata, estudió en la Universidad de La Plata ingeniería y luego, a lo largo, por supuesto, de su carrera profesional, hizo 2 doctorados, uno en Italia, otro en Chile, en donde hoy reside, y allí en Santiago nos aguardó, cosa que agradecemos, para charlar con ella y poder comentar un poquitito lo que ha sido este paso fundamental en su carrera, que es ser la vicepresidenta de esta importante empresa de ingeniería mundial. Carla, Omar Peralta, desde El Dorado, la saluda. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Omar, encantada. Bien, igualmente, mucho gusto. Bueno, uno dice eldoradense, pero se le escucha el tonito, ¿no es cierto?, de Chile, claro, muchos años residiendo allí. ¿Cuántos ya hace que reside en ese país? Mira, me fui de El Dorado, nos fuimos con toda mi familia en el año 1996. Estaba por cumplir 15 años, así que, claro, uno llegó con el acento a Mar del Plata, Claro. y lo tuvo que ir cambiando para acomodarse. Y bueno, Ahí llegó, efectivamente, ya en claro, Chile uno va incorporando seguro. estas nuevas palabras, estos nuevos tonos. Pero bueno, que al oído suenan muy lindo, le digo, ¿eh? Como los misioneros también tenemos el nuestro, seguramente para otros. Carla, bueno, queríamos recordar un poquitito la familia, es decir, hoy está residiendo ¿dónde? Se fueron a Mar del Plata, decía, de aquí del Claro, Dorado. no, Sí. nosotros de El Dorado nos fuimos a vivir a Mar del Plata Ajá. en búsqueda de lo que era en ese momento. Mi hermana estaba a punto de comenzar la universidad y las posibilidades no eran tan grandes como hay Claro. ahora. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, nos fuimos a vivir a Mar del Plata buscando una posibilidad de que mi hermana y yo estudiáramos en la universidad. Y de ahí, efectivamente, en Mar del Plata no existía la carrera de computación, ingeniería en computación. Por eso es que terminé yéndome a La Plata a estudiar. Ajá. Muy bien. Y de La Plata, bueno, después, como bien recién mencionaba, y quiero que lo confirme simplemente, avanzó en la carrera, hizo doctorados, uno en Italia, otro en Chile, en donde hoy reside, así que coméntenos un poquitito también lo que ha sido ese pasaje para después entrar de lleno en el campo que hoy le ocupa. Perfecto. Sí, efectivamente yo terminé mi ingeniería en computación en la Universidad de La Plata y de ahí empecé a tocar puertas, como dice uno. Claro. Llegué a Chile y en ese momento empecé a hacer el doctorado en la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y postulé una beca en donde se me dio la posibilidad de hacer un doble grado, es decir, 2 doctorados, uno en Chile y uno en Italia, en Trento, Ajá. en conjunto. Bien, y hoy además es docente de la Facultad de Ciencias Aplicadas ahí en Chile, por citar, digamos, parte del currículum, ¿no es cierto?, vigente. Sí, efectivamente, hoy en día soy profesora ya de planta, es decir, de jornada completa, me dedico a investigación y un poco de docencia. Entonces, efectivamente, hace más de 6 años que ya estoy en la Universidad de Chile, en la Universidad de los Andes, y desde aquí, digamos, sigo investigando. Una vez que volví de Italia, empecé con, digamos, todo lo que era la academia y la Ajá. investigación. Bueno, y hoy hablábamos, y por eso el contacto, porque es vicepresidenta de esta prestigiosa, digamos, institución, es una asociación, ¿no es cierto?, una sociedad de ingeniería mundial. Sí, efectivamente existen varias sedes. Una de las sedes se encuentra aquí en Chile y existen diferentes áreas. Esta es la sociedad de la IEEE, ¿ya? Y Sí, efectivamente mi área en la cual me dedico es inteligencia artificial y ahí existe lo que se llama una de las áreas que es inteligencia computacional, que se refiere más bien a entender modelos matemáticos. Y en base a eso, efectivamente, por elección, digamos, fui seleccionada como vicepresidenta de esta comunidad, de esta sección de la IEEE, que claro, efectivamente es una de las comunidades más grandes a nivel mundial. qué bueno. Bueno, ahí entramos en un terreno que es apasionante y por ahí desconocido para el común de la gente, que tiene que ver con eso, de las matemáticas aplicadas. Por ahí, algoritmo es una palabra que se puede escuchar de vez en cuando, pero es difícil de comprender. Bueno, ustedes están en eso, la Big Data, la inteligencia computacional, la inteligencia artificial, es decir, todo aquello que a veces, y este celular es un ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros lo utilizamos casi sin saber, ¿no es cierto?, lo que, el tráfico de información que se está dando allí. Perfecto, claro. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que pensamos es que son un montón de datos que viene Sí. en esta área del Big Data.
Y eso se toma como entrada, digamos, en los computadores, y en base de eso uno intenta predecir algo. Por ejemplo, muchas veces hemos notado de que estamos leyendo una noticia en alguna red social y lo que nos pasa es que sentimos que nos leen en la mente, Sí. y automáticamente si buscamos, por ejemplo, un viaje, al momento, al instante, alguien nos está así generando algún tipo de promoción, publicidad, y uno dice, ¿cómo puede ser que estén viendo lo que hago? Y efectivamente eso es lo que uno termina haciendo, interpretar estos datos, interpretar qué es lo que quiere la gente y producir un cierto negocio con estos datos. Claro, claro. Bueno, a veces sentimos hasta que nos espían, ¿no es cierto? La sensación que nos queda es eso, pero tiene que ver con la información que se maneja. Algunos dicen hasta nos escuchan, porque yo estuve hablando hoy de tal tema y ahora me aparece una promoción. Pero tiene que ver con esa Existen utilización. muchos medios en realidad, la voz, los videos, ¿ya? Muchas veces la gente dice, voy a bloquear mi video en mi computador porque siento que están viendo. Sí. Pero en realidad es todo lo que yo genero como dato, es algo que al fin y al cabo ingresa como dato para la persona que quiere entender un poquitito del negocio y quiere entender cuáles son las cosas que le gustan a la otra persona. Bueno, hoy manejamos, pero yo no debo, ya hablamos de terabytes, ¿no es cierto? Casi para cualquier cosa manejamos un volumen de información que si no estuvieran esas computadoras sería muy difícil de poder llevarla a algo más manejable para las empresas, ¿no es cierto? Para los negocios, como se mencionaba. Claro, efectivamente, anteriormente cuando, por ejemplo, uno compraba en un retail, en un negocio, en un shopping, ¿ya? Compraba y los datos se almacenaban de manera simple. Pero hoy no me interesa solo eso, me interesa saber qué piensa la gente de una marca, me interesa saber por qué compra, cuándo lo compra. Entonces hay muchos datos que se fusionan. Datos, por ejemplo, del clima, datos de qué es lo que está pasando ahora. Ahora estamos en una etapa especial donde hay COVID, por ahí la gente no compra o compra más online. Entonces, todos estos datos me ayudan a entender un poquito más y a hacer ofertas que sean tentativas. Bien, bueno, voy a entrar al campo de investigación, ya que mencionaba que es investigadora también, porque allí me interesó haber leído un artículo en donde estaban investigando el comportamiento de los delincuentes, es decir, cómo uno puede a través de la Big Data y de la inteligencia artificial poder eventualmente anticiparse, ¿no es cierto?, algún movimiento para poder tomar, claro, algún resguardo de seguridad. Perfecto, sí, eso es un proyecto que dura prácticamente 3 años, que lo ganamos a principio de año, y efectivamente lo que busca es unir diferentes entidades, es decir, las policías, ya la gente, digamos, que genera las sentencias judiciales, y en base a eso uno lo que logra hacer es con todos los datos históricos que uno tiene acerca de diferentes delincuentes, tratar de entender cuáles son los patrones, es decir, cómo es el comportamiento de esa persona. Sabemos que una persona que roba de una determinada manera, por lo general, termina cometiendo sigue comportándose de la misma manera. Es muy poco frecuente que cambie. Entonces uno puede entender y, por ejemplo, visualizar en un video que si aparece nuevamente esa persona, hay que tener ciertos cuidados. Entonces, en base a todos los movimientos que están registrados, a todas las sentencias que uno tiene, conoce el perfil de esa persona, y dependiendo con quién se una también, ya puede haber una banda de delincuencia, en base a eso uno puede entender qué es lo que va a pasar y estar un poquito más preparado. Estos son sistemas de alerta, esto nunca va a cambiar, digamos, lo que es una persona natural, o sea, uno sigue necesitando un juez que genere una sentencia, pero estos son sistemas de alerta que nos pueden ayudar a entender qué es lo que va a pasar, que hay que tener cuidado con ciertas cosas. Bien, y solamente para poder ilustrar a quienes nos están observando, ¿en qué campos uno puede observar, tal vez ahora que conocemos, ¿no es cierto?, de la tarea que ustedes desarrollan, que está funcionando la inteligencia artificial? Es decir, yo le mencionaba los celulares, pero supongo que el clima decía control de tráfico, veíamos algunas imágenes, por ejemplo, de lo que es el manejo de las mercaderías, ¿no es cierto?, que ahora se automatizan mucho. Es decir, coméntenos algunos otros campos en donde se usa este tipo. A nivel, por ejemplo, médico, ya los avances que ha tenido la medicina, por ejemplo, en las radiografías, es increíble. ¿Ya? Hoy en día, a través de una imagen, de una radiografía, yo puedo entender y puedo tratar de detectar qué es lo que le podría ofrecer, y hay cosas que lamentablemente los humanos no hemos llegado a detectar porque el computador es mucho más rápido. Entonces, todo el área de medicina ha avanzado muchísimo. Todo el área de los negocios, no sé, por ejemplo, muchas veces uno quiere comprar un producto y no quiere gastar, y tuvo algún problema con un producto,
Entonces, tiene que dedicar muchas horas en llamar a un call center y tratar de decir, no, el producto llegó fallido, y la verdad que es bastante desgastante. Entonces, hoy en día también existen estos pequeños robots que se le llaman bots, que son pequeñas nubecitas que aparecen en el computador y que me dicen, ya, ¿qué necesita? Esto ha avanzado muchísimo porque anteriormente cuando uno escribía una frase, el computador no la entendía y uno se sentía bastante frustrado. Ajá. Y tomaba la decisión de llamar por teléfono y dedicar horas hasta que alguien le respondiera. Hoy en día esos mecanismos que existen tratan de entender el lenguaje humano y tratan de responder para que la persona en cierta forma no llegue a esa frustración. Qué bueno. Hay varios ejemplos con todo lo que es imagen, detección de caras para saber qué persona ingresó o no ingresó a un lugar, la detección de patentes, ¿ya? Yo puedo saber dónde pasó exactamente un vehículo. Y así hay un montón de sensores y un montón de métodos que me generan información y esa información yo puedo recopilar. Creo que el avance más importante es en las empresas. Las empresas ahora pueden saber qué producto tienen que sacar a venta porque saben que se va a vender, porque años anteriores pasó lo mismo. Correcto. Bien, esto por supuesto que está en pleno desarrollo y uno asume que a medida que avance el tiempo, tal vez mucho más rápido incluso, casi no podremos imaginar el uso que se le puede dar a este tipo de herramientas. Sí, efectivamente. Ahora tampoco hay que tenerle miedo. Mucha gente tiene miedo de decir, bueno, entrego información. Sí, hay que ser conscientes con el tipo de información que uno entrega, pero también hay que ser conscientes de que aquí se empiezan a generar nuevas oportunidades de negocio, ¿ya? Gracias a estos datos, yo puedo ofrecer mejores cosas a las personas. Y de vuelta, esto nunca va a reemplazar a nadie. Estos son sistemas de ayuda. Ese es el peor miedo. Y claro, y cuando se cometen ciertos fraudes, ciertas cosas que gracias a los datos uno puede, por ejemplo, hacer un fraude a la tarjeta de crédito, ¿ya? Ajá. Estas en realidad son cosas que dependen obviamente de los programadores. Entonces la conciencia está en que la gente que programa estas cosas trata de tener cierto sentido y una ética profesional. Claro, tendremos que buscar eso, ¿no es cierto? Porque ahí es el ser humano en realidad el que está violando esas normas éticas. Efectivamente, la máquina solamente sigue instrucciones. Somos los humanos a veces los que cometemos errores. Hacerla, por supuesto, bueno, el deseo de éxito en estas investigaciones que está desarrollando y en su carrera, particularmente en este puesto que le toca ahora, esta responsabilidad que le toca. Y nosotros desde aquí, bueno, orgullosos también de que alguien que pasó por la Tierra Colorada hoy esté en esos lugares de importancia en el planeta. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor, es un lindo mensaje que me gustaría darles a todos, es que efectivamente no hay que tener miedo, ¿ya? Uno tiene que seguir avanzando. La verdad que es importante que uno busque sus metas. Yo al principio decía, bueno, yo como mujer, como una mujer rubia, que todo el mundo decía, bueno, estereotipos, va a lograr tener tanto éxito y en el sentido de que uno tiene que seguir buscando. Cada caída, al fin y al cabo, nos motiva a seguir adelante y a seguir buscando nuestros desafíos. Excelente. Bueno, muchos éxitos y gracias por el mensaje también para todos nosotros. Muy amable. Un abrazo a la distancia. Gracias. Hasta luego. Bueno, doctora Carla Bairetti, ella es ingeniera y acaba, como decía, en estos últimos días de asumir un cargo de responsabilidad. Es la vicepresidente de esta asociación de ingeniería a nivel mundial. Tiene su sede en Chile, hay una de las sedes en Chile y desde allí, bueno, comienzan con estas actividades que nos acaba de mencionar, particularmente la de la investigación, en el desarrollo de lo que se conoce como inteligencia artificial y en el caso puntual de quien habló con nosotros de la inteligencia computacional, es decir, una rama de la inteligencia artificial.